¿Listo? Muy bien. Y vamos a compartir pantalla. Ok. Bueno, entonces, de la temática, entonces permítame, buscamos por aquí aquí está. Aquí está nuestro curso de análisis de inversión. Déjeme mirar cuántas personas son. Participantes. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 24 personas, 23 porque estoy figurando yo también ahí, 23, grupo bastante numeroso, muy bien, listo. Entonces los temas que vamos a abordar, la temática que vamos a trabajar, voy a abrir aquí una hojita en Word para mirarlo. Voy copiando aquí los temas. Entonces, si quieren, van ahí copiando en la medida en que yo vaya a ir mostrándoles la temática. Los temas que vamos a trabajar los vamos a dividir en 3 grandes capítulos. Uno primero, que son las políticas económicas. Uno segundo, que es el concurso de la Bolsa de Valores de Colombia. Y uno tercero, que es el valor económico agregado. Esos son los 3 grandes temas que vamos a trabajar. Bueno. Y esos 3 temas van a tener unos productos, unos entregables, bueno, todo lo que ustedes ya conocen, que se les va a ir programando ahí en el curso. Ahí dentro de la plataforma de Moodle, se les van a ir dictando ahí las orientaciones y ahí van a quedar entonces explícitos los temas y las entregas. Muy bien, entonces, de cada uno, quería mostrarles cuántos encuentros tenemos. Permítame, estamos aquí. Nuestro próximo encuentro de hoy en 8 es presencial, es allá en la universidad. Y luego el 10 de marzo también es presencial. Tenemos aquí 2 presenciales, el 24 de hoy en 8 y el 10 de marzo. Los demás sí son virtuales y el examen presencial y el opcional presencial. Ok, ¿listo? Hay un examen que se hace al final del curso de los temas que se hayan repasado. Vamos a tener 2, 4, 6, 8, 9 tutorías virtuales, el examen y el opcional. ¿Ok? Bueno, entonces, cada uno de estos temas tiene, como les decía, un producto, un entregable. Y yo les voy dando las pautas. Es decir, aquí en la plataforma, en el curso, van a encontrar pues las guías de cada unidad, obviamente. Yo les voy a colocar las fechas y todo. El producto, el foro, el producto cero, ya mañana se los habilito para que entren aquí y lo puedan hacer. Este es sobre un concepto que ustedes van a dar sobre esos 3 temas, cómo le aplican esos 3 temas a su vida personal, profesional y o laboral, sobre los 3 temas que les acabo de mostrar, que son los que vamos a ver. Entonces, cuando yo les dé las instrucciones para que entreguen el producto 1, aquí que les diga la fecha de entrega y todo, les voy a colocar aquí un archivito de pautas para el producto 1. ¿Ok? El concurso de la Bolsa de Valores, que es lo de inversión, aquí va a ir el producto 2, no es un foro, es el concurso, yo les cambio esto. Entonces también lo definimos, ¿para qué fecha? ¿El concurso en qué consiste? Es una plantillita que yo les facilito en Excel, que ustedes la van a diligenciar todos los días, me la van a hacer llegar de acuerdo con el movimiento de las acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Y sobre esos resultados de cada día van a tener una rentabilidad y según la rentabilidad es la nota. Mayor rentabilidad, mayor nota, menor rentabilidad, menor nota. Entonces ustedes mismos concursan ahí entre ustedes dependiendo de qué rentabilidad genere cada equipo de trabajo. Hacemos grupos, CIPAs de máximo 3 personas.
Luego viene el otro producto que es la plantilla para el EVA y la estructura óptima de capital. Entonces aquí se va a dividir la entrega del producto y aquí van a ver la sustentación. Y terminamos con el mercado público de valores. Olvidé mencionar este. Bueno, valor económico agregado y el mercado público de valores. Esos son nuestros temas de análisis de inversión y crédito. Si al caso vemos algo de crédito, porque el tema es inversión y crédito. ¿Ok? Bueno, entonces empecemos. En políticas económicas o macroeconómicas, tenemos 4 políticas: una política fiscal, una política monetaria, una política cambiaria y una política de comercio exterior. Cada una de ellas tiene que ver, pues esta primera, como su nombre lo dice, con el fisco, fiscal, el fisco, el Estado. La monetaria tiene que ver con el dinero, Banco de la República. La cambiaria tiene que ver con el tipo de cambio, evaluación o revaluación, y comercio exterior con los tratados y acuerdos a nivel internacional, multinacional, binacional, etc. De este primer tema, entonces, ¿qué van a hacer? Yo les voy a generar allá en el curso, les doy las pautas para que hagan el primer producto, que va a ser que van a tomar una noticia económica de un diario, de una revista, de una entidad gubernamental, de una ONG, de un ministerio, de una asociación o una federación. Siempre utilizamos fuentes oficiales, ¿no? No vayamos a utilizar fuentes por allá piratas o quién sabe qué, porque en Internet pues hay de todo. Entonces no sabe uno todo lo que encuentre que sea cierto. Siempre la fuente oficial. Entonces van a buscar una noticia que tenga que ver con esos temas y van a hacer el análisis o la aplicación a 2 políticas de ella. Entonces, por ejemplo, buscaron una noticia relacionada con la política cambiaria y me escriben la política en términos de una noticia encontrada en la revista Portafolio, en el diario Portafolio, en la revista Semana, en la Cámara de Comercio de Bogotá, no sé, en cualquier entidad oficial, vuelvo y repito, en un diario, en El Tiempo, en La República, que es muy bueno, el diario de La República, se lo recomiendo bastante para todos estos temas. Está ahí en internet, se llama así. No es el banco, sino un diario, no sé si lo conozca alguien, se denomina el diario, o sea, un periódico, La República. Temas económicos bien interesantes, bien analizados, muy bien estructurado. Y buscan esa noticia, dan la fecha, que no sea yo les doy las pautas, que no sea anterior, que no sea muy antiguo, que tenga que ser obviamente de este año y de los últimos meses. Dan el título de la noticia y sobre eso entonces van a establecer a qué política pertenece. Entonces dicen, pertenece a la política A, B, C, la política A, por tal razón, y hacen un análisis de ello. ¿Listo? Empecemos entonces a mirar un poquito de la primera, política fiscal. Entonces, en la política fiscal, que es la que tiene que ver con el fisco y con el Estado, pues están los ingresos y egresos del Estado. ¿Cuáles serán los ingresos del Estado, del gobierno, del fisco?
el PIB. PIB no es un ingreso, ¿no? El PIB es un Producto Interno Bruto, es un tema de la producción interna de un país. Ingresos. ¿Qué ingresos tiene el Estado? ¿El impuesto sería? Los Impuestos. impuestos. Los impuestos. Impuestos Sí. directos, impuestos indirectos. Vamos a mirar. Entonces aquí en el curso, aquí les dejé yo unos enlaces. Aquí están, ingresos del Estado. Aquí hay un enlace. Vamos a mirarlos. Esto lo tienen ahí en su curso. Entonces los ingresos del Estado son estos dos. Ahí están. Ingresos corrientes y recursos de capital. Y dentro de los ingresos corrientes están los tributarios y los no tributarios. Esto lo tienen allá, no necesitan copiarlo. Ahí en el curso, en Moodle, tienen acceso a ese enlace. Este es un enlace de Word del Ministerio de Hacienda, vea. Esto no fue por allá de páginas que no tengan nada que ver, sino páginas oficiales. Entonces aquí le va uno señalando ahí con la flechita donde quiere ingresar. Ya lo dimos los dos. Vamos ahora aquí en tributarios y no tributarios. Y en tributarios tenemos impuestos directos e indirectos. Directos, como su nombre lo dice, son los que se graban sobre nosotros, lo que poseemos, lo que tenemos. Entonces un impuesto directo sobre vehículos, sobre un predio, una vivienda. Ese es el predio, sobre predios, predial, sobre vehículos, impuestos directos. ¿Qué más hay? Sobre, ¿qué más es directo? Me quedan volando muchos. Lo que uno posee principal, impuesto de renta, obviamente el de la declaración de sus ingresos, de sus gastos, de sus costos, genera un impuesto directo. Y el indirecto, hay varios también, pero el principal indirecto, ¿cuál es? ¿Cuál es el ¿El más IVA? importante? El IVA. El indirecto, el más importante es el impuesto al valor agregado. ¿Por qué es indirecto? Porque uno lo paga, ustedes lo pagan cuando compran algo, pero usted no se lo devuelve a la DIAN. Se lo devuelve el establecimiento de comercio al que se lo pagó. Ellos son los encargados de recepcionar esos recursos y devolvérselos a la DIAN. Entonces las empresas actúan como un intermediario. Quien pagó el producto, pagó el IVA, lo recibió la empresa y eso se lo devuelve a la DIAN. ¿Ok? Entonces actúan de intermediarios, por eso se llama indirecto. No lo paga uno directamente como paga uno el predial, el impuesto del vehículo o el impuesto de renta. No se lo pago a nadie, sino directamente lo pago a la entidad que corresponda. Ese impuesto indirecto, bueno, el impuesto indirecto del IVA, que era lo que les iba a comentar. Bueno, ya depende entonces de las empresas que lo recepcionan. No todas las que son empresas o personas jurídicas son responsables del IVA, porque hay personas naturales que no son responsables de IVA. Tienen un negocio, pero como persona natural, si no facturan más de una cifra, pues no son responsables del IVA. Bueno, todas las empresas, las que son empresas ya sociedades jurídicas o en personas jurídicas o no naturales, están obligadas también a la facturación electrónica y por eso entonces tienen unos compromisos adicionales. El IVA es un impuesto que se paga de igual forma para una persona de estrato bajo que una de estrato alto. Es decir, por ejemplo, todos compramos un mismo computador, un equipo de cómputo, y cada uno pagó por ese equipo el IVA, 19%, independientemente de que yo sea de estrato 1, 2, 3, 4, lo que sea, pago el 19%. Entonces, cualquier persona paga el mismo IVA, el mismo valor sobre los bienes que esté comprando, ¿sí? Entonces, por eso se dice que a veces es como represivo en el sentido de no discriminar, pero ¿cómo sería, no? Que yo voy a comprar algo, entonces a mí cóbreme un IVA más bajito porque yo soy de estrato más bajo, y a mí cóbreme un IVA más alto porque soy de estrato más alto. No, hay un IVA independiente de lo que usted tenga de ingresos, a la condición social, al estrato al que pertenezca, le van a cobrar exactamente lo mismo. Mientras que el impuesto directo sí depende de los bienes que yo tenga. Si tengo buenos ingresos, si tengo buenos bienes, entonces voy a pagar impuestos más altos. O una casita, un apartamento, o una casa, o un buen carro, un carrito, una moto, lo que tenga. Eso ya es muy directo de cada uno. Y dentro de los directos, mire, está el impuesto sobre la renta y complementarios. Bueno, él cree que este fue un impuesto que ya se vino acabando, digámoslo así, que es contribución empresarial a la equidad, la sobretasa.
para la seguridad democrática. Este del patrimonio y la riqueza funcionan casi lo mismo, ¿no? Ese sobre los bienes, sobre las empresas que tengan un patrimonio superior a un determinado monto, entonces van a pagar adicional el impuesto de renta, un impuesto al patrimonio, sobre tasa al patrimonio, impuesto a la riqueza y cuando se determinó el monotributo. Y aquí dentro de cada uno de ellos, impuestos sobre la renta, la cuota, no sé qué, impuestos sobre la renta, la cuota, sobre tasa al CRE. Cada uno de ellos le puede uno dar clic y le va estableciendo como el detalle, ¿no? De qué quiere decir, a dónde, a qué se refiere cada uno de ellos. Entonces ahí están todos los impuestos directos que se recibe por parte del Estado. Y los indirectos. Y entre los indirectos aquí está sobre aduanas, el impuesto a las ventas, este es el IVA. Está el IVA externo, retención de IVA, el impuesto de timbre, impuesto al turismo, gravamen al movimiento financiero. ¿Qué es esto? ¿Qué es este gravamen al movimiento El financiero? 4 por mil. El 4 por mil, ese es el gravamen al movimiento financiero. Impuesto al turismo, impuesto al consumo, el hipoconsumo en restaurantes, bares, cafeterías, impuesto a la gasolina, a las armas, sobretasa a la gasolina, sobretasa a la CPM, salidas de extranjeros, bueno, etc. Entonces ahí están la relación de los directos y los indirectos. E ingresos no tributarios, entonces están contribuciones social, especiales, contribuciones de tipo nóminas, tasas para sacar una visa, un pasaporte, para apostillar. ¿Saben qué es apostillar esto? Apostillar o legalizar. Cuando ustedes hacen un estudio en otro país, y llegan con un título, lo tienen que validar. Entonces hay que apostillarlo en Colombia, que sea válido en Colombia de lo que estudiaron o lo que hicieron en otro país o al revés. Escrituras, cuando se hacen escrituras, certificados en el exterior. Bueno, y aquí está toda la serie de, miren, todo eso es una cantidad para sacar la cédula, sacar la tarjeta, todo eso se denominan tasas tasas y derechos que están dentro de ingresos no tributarios. Bueno, ahí hay una cantidad de tasas aeroportuarias. Cuando va a viajar, entonces le van a cobrar una tasa aeroportuaria. Multas, intereses de mora, derechos económicos por el uso de recursos naturales en minería, en parques naturales, el subsuelo y las ventas de bienes, que si les tienen alguna actividad mercantil el Estado, entonces tiene unas ventas de bienes y transferencias corrientes, devoluciones de IVA, recursos, compensaciones, bueno, una gran cantidad de variables que hacen parte de esos impuestos directos e indirectos, ¿ok? Entonces ahí podemos ir cerrando. Y en los recursos de capital, que son los dos grandes grupos, ¿no? Los corrientes, tributarios y no tributarios, y los tributarios directos e indirectos, y los recursos de capital, están todos estos que están acá. Activos financieros que tengan inversiones el Estado en activos financieros, en CDT, en fiducias, no financieros, otras inversiones, excedentes que le generan los establecimientos donde tiene participación el Estado, el caso de Ecopetrol, que es del Estado, y muchas empresas públicas que generan algunos excedentes, utilidades del Banco de la República, que pertenece al Estado, inversiones en sociedades controladas y no controladas, traslado de fondos, rendimientos financieros por intereses, recursos de crédito externo cuando le prestan al Estado, bancos comerciales, organismos multilaterales que los vamos a ver en política monetaria, como el BIF, el BID, la KfW, la CAF, Corporación Andina de Fomento, la IFC, son préstamos que les hacen al Estado, recursos internos también del Banco de la República, o sea, el Estado también tiene créditos como cualquier empresa. Banco Bogotá le puede prestar aquí al municipio de Bucaramanga, a la alcaldía de Girón, etc.
transferencias de capital, donaciones, reembolsos, indemnizaciones, recuperaciones de cartera que tengan algunas deudas pendientes, el diferencial en cambio por efectos de tasas de conversión. Bueno, y ahí están todos esos, entonces, que son los recursos de capital. Entonces, ahí están los dos grandes grupos: ingresos corrientes y recursos de capital, distribuidos en todas esas serie de actividades que generan ingresos para el Estado. Muy bien. Y luego entonces también tenemos los gastos, las salidas de capital. Unos son los ingresos y otras son las salidas. Permítame, aquí, ¿dónde cogí? Aquí. Aquí hice. Bueno, entremos nuevamente porque aborté la página tal vez. Bueno, listo, no problema. Entremos acá. Entonces, decíamos que los ingresos del Estado en todos los temas que acabamos de ver, y asimismo tiene también unos gastos, unos egresos, unas erogaciones. Y esos gastos y esas erogaciones básicamente son tres grandes grupos. Y los tres grandes grupos de erogaciones del Estado están divididas en gastos de funcionamiento, gastos de inversión y atención de la deuda. Gastos de funcionamiento, gastos de inversión y atención de la deuda. Entonces estamos por acá. Eso, listo. Y como gastos, clasificación del gasto público, aquí lo vamos a ver cómo está clasificado en esta. También todo eso lo tienen ustedes allá. Aquí está el enlace para abrir el recurso de los gastos públicos. Está roto el enlace. Perdón, a ver qué pasó aquí con este enlace de Hacienda Pública, Finanzas del Estado. Gasto público. Aquí debe estar. Bueno, permítame, lo buscamos entonces acá. Ya yo les actualizo allá porque parece que el enlace quedó roto. Entonces no nos deja acceder. Pero aquí lo podemos entonces cargar. Ya lo miramos acá. Voy a cargarlo aquí del otro lado. Gasto público. Ahí está. También. Sí. Alcanzó a salir, pero no lo dejo. Bueno, entonces no lo deja hacer. No importa. Entonces, ingresos. Los ingresos dijimos ingresos corrientes y recursos de capital. A su vez, los ingresos corrientes se dividen en tributarios y no tributarios. Y los tributarios se dividen en impuesto directo e indirecto. Es como la clasificación de los ingresos principales. Y los egresos son las salidas, egresos o gastos. Egresos son tres grupos. Gastos de funcionamiento, gastos de inversión y atención de la deuda. ¿A cuál de esos tres grupos, si uno fuera a hacer una distribución del 100%, cuál sería? Ok, Raquel. Si uno fuera a hacer una distribución del 100%, ¿cuánto sería de cada uno de ellos? ¿Qué creen ustedes? O no exacto, sin buscar en internet, si tienen idea, ¿dónde estaría el mayor gasto
de un 100% en funcionamiento, en inversión o en atención de la deuda. Profe, lo ideal sería 34, 33 y 33 como para hacer esto muy Equitativos. equitativos, pero esa no es la realidad. La ¿Cuál sería capacidad más de gasto de funcionamiento, atención a la deuda. Ahí es donde se va por lo menos un 50%. Creo yo, ¿no? Sin buscar en Ok. internet, así como Sí, sí, mi está bien, está bien. Y eso es más intuición. válido, César, y eso es más loable que decir, espere y busco a ver qué hay, ¿no? Lo que ustedes consideren, No, qué lo que yo conceptúen. creo, Está para hacer el bien, por ejercicio, eso. ¿no? Eso Y está en bien. funcionamiento, para ahí que, no, son un 10%, creo yo, siendo como realistas, y gastos de inversión, uy, no, en funcionamiento un 20, en gastos de inversión un 30, porque en inversión no es que haya mucho en el país. Ok, Ya, eso es. Yo listo, lo César. pondría al contrario, yo pondría, por ejemplo, gastos de funcionamiento eh, 30, 20 gastos de inversión, que no invierten en nada, y atender a la deuda por ahí 50. Ok, gracias. Gracias. Pues, profe, yo no sé si de pronto, digamos, pues hablaban de que la reforma tributaria del año pasado, que si no se aprobaba, afectaba como el 60 y algo por ciento del valor del PIB. Entonces, pues digamos que si eso es así, entonces sería que el 60 y algo por ciento esté en atender la deuda. Ok, bueno, ¿alguien más? Bien, bien, está interesante lo que están opinando y eso está bien que pensemos a ver cómo está. Y aquí hacemos una clase, una actividad amena y no ahí esperando que sea uno solo el que hable, ¿no? Muy bien. Entonces les cuento. Lo que más se invierte es en funcionamiento. ¿Qué es el funcionamiento del Estado? Imagínense, todos los empleados públicos y oficiales. ¿Alguno de ustedes aquí es empleado público o tiene familia, empleado público, oficial? ¿Está en el Estado trabajando? No, señor. No, señor. ¿Ninguno? Yo sí, Yo tengo profe, un tío en la un pro- fiscalía. Ok. Un tío en la fiscalía, bien, sí, es empleado público, muy bien. ¿Nadie más? Profesor. Profe, pues una tía trabajó en una alcaldía, pero Sí, fueron cosas como de política, mientras estuvo el político y ya. sí. Ah, ok, listo. Sí. El amigo Yo, Ernei profe. se nos fue. Se nos fue. Ah, no, ahí No, está el profe. amigo Ernei. El amigo Ernei, ya Ah, sabemos, él trabaja en la alcaldía del Peñón. ¿Cierto, Ernei? ¿Qué más? Bien pueda. sí, profe. Yo trabajo en la parte pública, en la Eso es. alcaldía. Ok. Entonces sí tenemos un compañero aquí que es parte de los gastos de funcionamiento. Todo lo de las alcaldías, las gobernaciones, los departamentos, institutos descentralizados, eh, el Estado a nivel nacional, imagínense, Presidencia de la República, ministerios, el ministro, los viceministros, secretarias, jefes de despacho, el Congreso de la República, senadores, representantes a la Cámara, los diputados en los departamentos, los concejales en los municipios, todos esos gastos de funcionamiento, los arriendos que se pagan por todas las casas o los sitios donde están operando esas entidades, los gastos de servicios de energía, de agua, de teléfono, de comunicaciones, el transporte, eso es funcionamiento, papelería, seguros, mantenimiento de las edificaciones, de los edificios, de los Corrupción. equipos. Eso es un poconón de plata. Las fuerzas militares, ¡ja! No más piensen ustedes. Y ahora Ejército, incluimos la corrupción. bueno, eso sí. Ejército, gastos de funcionamiento, ejército, armada y armada y la Fuerza Aérea. Pues, ¿cuántas personas son? Los institutos descentralizados, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA, la Todas las DIAN, el entidades DANE, públicas. las entidades públicas todas. Em, ¿Qué más hay? No, bueno, eso es una Profe, los lista interminable. aportes que da a la salud, todo eso, a la Todo, educación. todo, todo, todo lo que sea de una persona, que todo tiene que descontarle y tiene que pagarse, todo eso son gastos de funcionamiento del Estado. La Todo eso policía, hace le parte. faltó la policía, Ya le profe. dije, sí, claro que sí, que les dije que las fuerzas militares. De pronto me hizo falta mencionar, nombre Ejército, Armada, Aviación y la Policía, correcto. Todas las entidades de, ¿cómo se llama esto? Los centros penitenciarios, los centros de albergue, de abuelitos, de ancianos, de hospitales, hospitales públicos en cada municipio, cuántas personas, cuánto funcionamiento, pues, una cantidad de
de funcionamiento que hay por parte del Estado. Inversión, se entendería todo lo que nos sirve para mantener las buenas condiciones de desarrollo y calidad de vida de una ciudad, de un municipio, de unas personas. Y atención de la deuda se refiere a los préstamos que le han hecho. No es esto no son los préstamos ingresan, como ya lo vimos ahorita, están ingresando aquí por recursos de capital, donde ingresan recursos de crédito de entidades nacionales, locales o entidades internacionales, multilaterales. Entonces aquí hay que devolver el capital y los intereses de esa deuda. Entonces, para mirar un poquito cómo está esto distribuido. Profe, qué pena una cosita. Pues según las noticias y eso debido al, pues ahorita el mandato que se estuvo, que también han dicho que ha subido la deuda, o sea, Sí, vamos a mirar eso. Entonces les explico. Mira, aquí está la distribución del gasto público hasta el 2018. Aquí lo tienen en un archivito en Excel. Aquí está. Hay un poco feo porque así lo bajé de internet, de la fuente oficial. Esto fue del Ministerio de Hacienda. Aquí está en funcionamiento sobre el total, el servicio de la deuda y la inversión. Mire, aquí estos tres valores. Este es en el año, el promedio del 2000 al 2018. Este es cada uno de los años. Mire lo que era funcionamiento. Este es un porcentaje. 56, 55, 53. ¿Sí lo alcanzan a ver o está muy borroso? Ahí se alcanza a ver, ¿no? Funcionamiento. Lo tienen allá ustedes, Sí, lo tienen ustedes allá en la página, en el Moodle. ¿Qué porcentaje? Esto lo que nos dice es, al sumar estos tres porcentajes, ahí da el 100. Ustedes suman 56 más 26 más 17, esto es el 100. 55 más 23 más 21 da el 100. 55 más 22 más 23. Ahí nos está dando siempre el 100%. Entonces el promedio es funcionamiento, casi 54%. Más de la mitad de los recursos del Estado se van en funcionamiento. Servicio de la deuda, un 28%. E inversión, el 18%. Entonces, sí, como dijeron por ahí algunos, estamos al revés de lo que debería ser. Debería ser el mayor destino a invertir y el menor destino a funcionar. Es que el aparato estatal es demasiado, por eso es que es demasiado, como diría uno, no tanto, sí, bueno, de todo, ¿no? Lo que ya conocemos y qué pena hay con las personas, con Ernello, con las personas que tienen su familia. Ustedes no tienen la culpa, ni más faltaba de que estén empleados en el sector público o oficial, no. Simplemente pues para mostrarles la realidad de las cosas, ¿no? Que hay mucho destino de recursos para una entidad dedicarle a funcionamiento. ¿Eso en qué le sirve al país? Diría uno, sí, genera empleo, porque ¿cuántas personas hay empleadas por el Estado? Pues muchísimas, y eso ayuda pues obviamente a un crecimiento de una región, de un país, de una familia, es importante. Pero que el Estado no sea el mayor empleador, para eso están las empresas, ¿no? Las empresas privadas, que son las que deben generar esa riqueza, ese crecimiento en las ciudades, en los países. Y que la inversión que tanto nos hace falta en Colombia debería ser lo prioritario, pero no es lo prioritario, es lo menos prioritario. Lo que están mencionando de la deuda pública, aquí está la atención. Entonces no entiendan esto que dice servicio de la deuda. Este es el servicio, lo que devuelve el Estado por año en cuanto participa de un 100%, la devolución de los créditos que le han hecho al Estado colombiano, que es distinto a la deuda que tenga. Para eso existe la famosa regla fiscal. No sé si han escuchado que siempre el gobierno, cuando habla, el ministro de Hacienda sobre todo, mencionan la famosa regla fiscal, que es la que mencionaron por aquí algunas personas. La regla fiscal es que cuando se va a hacer una inversión, como el Estado siempre anda en déficit, o sea, los ingresos no alcanzan para hacer los pagos, no alcanzan, hay déficit, por eso la inversión es tan poca, y cuando se va a hacer una inversión, le toca acudir a préstamo, siempre se tiene que pedir prestado. Lo que están ahorita en campaña, ustedes han visto la campaña política de los presidentes, que unos dicen que van a invertir y otros dicen, ¿y dónde va a sacar la plata? Usted puede hablar muy cosas bonitas. ¿Qué va a hacer la carretera? ¿Qué va a hacer los puentes? ¿Qué va a hacer las vías? ¿Qué va a hacer de todo? ¿Y de dónde está la plata? Le toca endeudarse. Y el endeudamiento, pues, es a lo que llevamos, a devolver unas platas, unos intereses, porque no existen. Otros dicen, no, pues simplemente hay que recoger todo lo que ya mencionamos y conocemos, y eso no es ningún tapujo saber toda la plata que se despilfarra, se pierde,
la corrupción galopante que existe a todo nivel, a todo nivel. Entonces, aún así, siendo un país con una corrupción bastante alta, ahí estamos, ahí sobrevivimos, ahí está el Estado colombiano, mal que bien, ahí tenemos, digamos, participación a nivel mundial, internacional, y funciona. A diferencia de muchos otros países que están pasando penurias, el caso de Argentina, ni se diga Venezuela, ni se diga otros países en condiciones caóticas, complicadas, difíciles, ¿no? Bueno, entonces, ¿la regla fiscal en qué consiste? Que existe un tope, que de acuerdo con el Producto Interno Bruto, que es la producción interna de un país, que es como lo que genera el país en producción, siempre lo miden con respecto a eso, que el endeudamiento, las deudas que se vayan a adquirir, no se supere un tope máximo, que está por ahí en el 72, 75%. Es decir, si el Producto Interno Bruto fuese 100 millones de pesos, un ejemplo, que no es eso, son billones de pesos, pero pongámoslo sencillo, 100 millones, el endeudamiento no podría ser superior a 75 millones. Entonces, si el endeudamiento, por ejemplo, ya está en 70, entonces solamente tendría capacidad para endeudarse en 5 millones más, que convertidos a la realidad no son 5 millones, sino 5.000 billones. Una cosa son cifras muy grandes, ¿no? Para no entrar ahorita en ese detalle. Pero ese es el concepto de la famosa regla fiscal. Y esa regla fiscal aplicada al Estado es lo mismo que la aplicamos nosotros, como personas naturales. Todo lo que uno invierte se tiene que financiar. Lo mismo el Estado y cualquier empresa, cualquier negocio. El Estado es una empresa que funciona igual. El Estado invierte, dice, vamos a hacer una inversión en una represa, en un acueducto, en un alcantarillado, en las vías de 4G, bueno, en una serie de cosas, ¿no? En inversión en infraestructura a nivel de municipios, de la parte rural, en interconexión eléctrica rural, en acueductos rurales, veredales, bueno, lo que sea, se requiere una inversión y hay que buscarle la forma de financiación. Entonces la regla fiscal le dice, si usted va a invertir 100 pesos, tiene que tener como máximo un endeudamiento de 70 y el 30 o el 75, creo que está el 75% y el 25 lo tiene que aportar, tiene que estar. Lo mismo nosotros, les decía, si ustedes o nosotros vamos a comprar una vivienda, van y compran una casa, un apartamento, nos piden una cuota inicial, ¿no es cierto? ¿Saben cuánto es la cuota inicial que nos piden para comprar una casa, un apartamento? El 30%. 30%. 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que se endeuda en cuánto. En el 70. Eso es, esa es la famosa regla fiscal, la misma función. El profesor bloqueó el micrófono, disculpe. Profe, no se le oye. Profe, no se le oye, bloqueó el micrófono. Ya, no hable nada, tranquilos. Entonces eso mismo funciona con la regla fiscal, que lo que funciona con nosotros como empresas, como personas, que si vamos a hacer una inversión en un apartamento de 100 millones, deberíamos tener por lo menos 30, que es lo que nos van a pedir, 30 millones, el 30%, y los 70 millones restantes serían la deuda. Eso mismo es el Estado, que lo que vaya a invertir de cada 100 pesos, por lo menos 75 sean máximo 75 la deuda y 25 sean los recursos con los que cuenta. Entonces nuestro país, desafortunadamente, pues nuestra composición de gastos y de costos está de esa manera como les acabo de mostrar. Mire, aquí está en porcentaje del PIB. Bueno, estos eran los porcentajes sobre el total. Permítame, aquí miramos inversión, servicio de la deuda con respecto al PIB. Bueno, este es el servicio de la deuda, pero no está la deuda con respecto al PIB, no. Total con deuda respecto al PIB. No está el total de la sola deuda. Deuda externa, mira, aquí está el servicio. No, este está el servicio de la deuda. Aquí está el funcionamiento, gastos de personal, generales, transferencias, servicio de la deuda. Esta no es que sea la deuda, esto es lo que tiene que pagar cada año por la plata que tiene prestada, pero la plata que tiene prestada Colombia pues es mucho más alta. Es la deuda a todo nivel, ¿no? Este es el de la nación a nivel país. Y cada municipio, cada departamento, cada ente municipal tiene también una distribución de sus gastos y de sus ingresos. Entonces, lo que nos dice el servicio de la deuda es el de cada año, no es la deuda total que tenga. La deuda
del sector oficial, del presupuesto de la nación, es una cifra astronómica. Esto es simplemente de ese servicio, vea cuánto tiene que devolver de deuda externa. Mire, por ejemplo, aquí dice deuda externa 11.719, estos son millones, miles de millones, estos son 11.719.000 millones de pesos. De esos 11 billones, 5 billones son lo que aporta capital y 6 billones son intereses. Y de la deuda interna son 42 billones. 24 es el capital y 17 billones son intereses. Entonces, al final, los 42 de deuda interna más los 11 de deuda externa da los 54 billones. Entonces, debe aquí interna es con bancos locales y deuda externa con organismos multilaterales. ¿Quiénes le prestan a Colombia y a los países? Ya lo vamos a ver en detalle en la política monetaria, pero les nombro. Está el BIRF, Banco Mundial, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, Corporación Andina de Fomento, la IFC, Corporación Financiera Internacional, la KfW de Alemania y otra serie de bancos, el Banco Europeo, el Banco del Japón, organismos multilaterales que les hacen empréstitos o préstamos a los países emergentes, como el caso de Colombia, para sus inversiones. ¿Y por qué nos toca acudir a deudas? Porque a empréstitos, a créditos, pues porque no generamos los ingresos suficientes para hacer nuestras inversiones, ¿no? Entonces siempre todo lo que se hable de invertir es pensar en endeudarse. No puede haber otra forma en este momento porque no tiene el Estado colombiano los recursos para hacer una inversión que son cuantiosas, que son grandes, con recursos solamente de ellos propios, sino tiene que acudir a endeudamiento. Muy bien, entonces, de esos 3 elementos del gasto, el más que tenemos ahí es en gastos de funcionamiento, luego le sigue atención de la deuda y el más bajito, que es el que deberíamos tener, es en gastos de inversión. Y eso al final genera un déficit o un superávit de capital o sí. Superávit final. Y pues nuestro país obviamente nunca hemos tenido superávit, siempre hemos estado en déficit, es decir, más lo que gastamos, los egresos, que lo que ingresa. Entonces aquí, lástima que no tenía aquí, yo tenía el presupuesto, permítame aquí en el otro curso que yo les copio del otro curso, aquí está, sí. ¿Cuánto era el déficit fiscal? Aquí debe estar, presupuesto de gasto, pues que aquí en este presupuesto, clasificación, distribución, no lo tengo acá. Pero bueno, el déficit fiscal en Colombia se determina también en función del Producto Interno Bruto, qué porcentaje del PIB es déficit fiscal. Y para hablar un poquitico más ya en términos de los ingresos que recibe el Estado, resulta que el Estado recibe, como vimos, ingresos de tipo corriente y recursos de capital. Volvemos a repetir, y en lo corriente tenemos tributarios y no tributarios, y en los tributarios tenemos impuestos directos e indirectos, y en los indirectos está el IVA. El IVA, para hablar aquí un poquito del ingreso por parte del Estado en el IVA, ingreso con respecto al IVA. Normalmente el IVA en Colombia, pues tarifa general, general más no total, es del 19%, como ya lo sabemos, ¿no? Pero hay productos que tienen IVAs diferenciales, 6, 10, 5, eso lo determina la DIAN, el gobierno, el Estado. Y hay unos productos de IVA que son unos productos que son exentos de IVA y hay unos productos que son excluidos de IVA. Son dos cosas diferentes. Veámoslo acá. ¿A qué se refiere el uno? Aquí están los bienes excluidos. Productos que están excluidos del IVA. Todos los productos están grabados con IVA y solo están excluidos aquellos que por norma general no está en la lista, sino está grabado con IVA. Entonces aquí le dice productos excluidos y aquí hay una lista. Entonces eso también es una gran lista de productos. Aquí la tienen, ustedes ahí lo pueden consultar en la página. Ahí les dejo el enlace. Y por aquí nos habla de la diferencia. Aquí está, diferencia entre un bien excluido y un bien exento del IVA.
Aquí nos dice, los que son excluidos, excluido y exento. Un bien excluido es aquel que no está gravado, que no genera IVA, y un bien exento es un bien gravado con IVA, pero que se le impone una tarifa del 0%. Entonces, el exento tiene tarifa, este tiene tarifa del 0%. Y el excluido no está gravado. ¿Qué significa eso? Dirán ustedes, eso es lo mismo. No. Esto tiene una implicación diferente. Esto quiere decir que si la empresa donde usted está laborando, o la empresa que usted tiene, o en la que se trabaja, bueno, que sea, su producto es exento de IVA, no es excluido, exento, es decir, tarifa cero, usted tiene derecho a la devolución del IVA que pagó por las compras. Mientras que si su producto es excluido de IVA, es decir, no está grabado, usted no tiene derecho a devolución de nada. Pagó usted un IVA en lo que compró. Usted compró una máquina con un IVA, compró unos insumos con un IVA, compró unos bienes para su negocio, su empresa, para procesar, para producir, para hacer su labor que tenían IVA. Pero usted cuando lo venda, ese producto está excluido. Entonces hay que saber la lista. Eso la publica la DIAN, dice cuáles son los productos exentos y cuáles son los productos excluidos. Entonces, si su producto, vuelvo y repito, está exento, quiere decir que está grabado, pero con tarifa al cero. Estar grabado, ¿qué significa? Que va a presentar su declaración de IVA. Esa empresa va a presentar la declaración de impuesto al valor agregado. Y esa declaración de IVA le da derecho a esa empresa de que le hagan devolución, porque lo que tiene que pagar no tiene IVA, está cero. Lo que vendió, no lo vendió con IVA. Pero lo que compró para sus insumos, para sus productos, no todos, algunos tendrán ese IVA, entonces ya los pagó, tiene derecho a la devolución. Esta empresa que está con productos excluidos, nada, no tiene, Profe, no, no perdón, está, no tiene que presentar eso. normalmente un ejemplo de alguna empresa que esté excluida. No, entonces aquí está la lista. Entonces sí toca mirarles la lista de cuáles son los productos. Mire, aquí está la lista, aquí le presenta la lista de cuáles son los productos exentos y cuáles son los productos excluidos. Entonces, bueno, es que aquí la cerré, a ver. Aquí le dice impuesto, impuesto, implicaciones de bienes excluidos. Estos son la lista de los bienes. Estos son los exentos. Productos excluidos. Excluidos dijimos aquí los que no tienen tarifa. Entonces, estos no tienen derecho a la devolución, todo esto. Todas estas personas que tengan, pues mira, que eso es una cantidad de negocios. Y los exentos los podemos buscar productos exentos de IVA, no sé si aquí lo estén, y las empresas que tengan ese tipo de productos excluidos, aquí no está, bueno, busquémoslos a ver. Productos exentos de IVA en el 2022. ¿Esto es qué? ¿Esto es de México? ¿Me metí en una página de México? No. Pronto sí, espere a ver, espere a ver. Productos que tienen IVA, productos están exentos de IVA en 2022. A ver, aquí en esta, en dinero. Exentos de IVA, que son los que tienen derecho a devolución. En México, es que siempre hablé de México, acceso a productos de higiene femenina, toallas, alimentos para mascotas, actividades agrícolas, animales, tractores, arados, cosechas. No, pero esto es todo, esto es como México. Bueno, quería entrar a la página de la DIAN y buscar en la DIAN exactamente cuáles son esos productos exentos diferente a los excluidos, ¿ok? Pero bueno, ¿qué productos tienen IVA? No, esto no. ¿Qué son los productos? Bueno, entremos aquí a la DIAN a ver si nos dice. DIAN, y aquí vamos a buscarle
Hay un buscador acá. Calendario, asignación, notificaciones. Elementos deportivos, y dice acá. Exenciones especiales de IVA, como los que promueven la reactivación económica del país principalmente, sí. Elementos deportivos, vea, incluye únicamente y vestuarios. Hay algunos, ¿no?, que están exentos. ¿Qué productos están exentos de IVA en Colombia? Vestuario y complementarios de vestuario, productos de venta por unidad sea igual a inferior a tantos VT. Siempre se miden, hay un elemento que mide todo esto en la DIAN que son VTs. La VT significa unidad de valor tributario. Y cada año el Estado determina cuánto vale esto, a cuánto equivale. En este momento debe estar como en 32.800 pesos por VT. Ahorita la buscamos. Si me ayudan allá a buscarla ustedes, nos facilita aquí. Entonces nos dice que son con base en tantas VTs, aquí, sin incluir el IVA. Electrodomésticos, computadores, equipos de comunicación cuyo precio de venta por unidad sea igual o inferior a 2.904.000. ¿Qué productos están exentos de IVA en Colombia? Que ya nos lo dijeron. Entonces son principalmente los que se buscan ese tipo de reactivación. Nuevos bienes exentos de IVA en Colombia. Bienes cubiertos con la exención sobre las ventas. Gafas, guantes, mascarillas, más elementos. Entonces, empresas de este estilo van a tener derecho a nuevos bienes exentos de IVA. Aquí están. Señora. Profe, 36.308. Eso, bueno, ella estaba 36.000. Gracias. 308. Gracias. Entonces, siempre que ustedes vean un término de impuestos, se lo van a determinar en VT. Entonces le dicen, si usted hace compras superiores a 20.000 VT, entonces multiplica 20.000 por esto. Si hace transacciones inferiores a 5.000 VT, 5.000 por esto, para saber en pesos cuánto es. La VT, vuelvo y repito, es una unidad de valor tributario que cada año el gobierno la viene actualizando, para no estar dando siempre como parámetros de que tenga que ser en pesos, sino con base en una cifra que se va actualizando por sí sola cada año. Bueno, eso es entonces las diferencias entre IVAs exentos e IVA generados. Y lo otro de los IVAs es que son peligrosos en términos de ¿qué? Profe, otra vez le apagó el micrófono. Ustedes saben o conocen de personas o de empresas que han tenido problemas con el IVA. Por ejemplo, sí, que no han podido devolverle a la DIAN los impuestos al valor agregado. Pero eso es un tema muy estructural. Mire lo peligroso que es. Usted tiene su empresa, vende, factura, pero a usted no le pagan porque usted vende a crédito. ¿Me están siguiendo, no? Usted vendió a crédito porque dijo, sí, para darle facilidad al cliente, le voy a dar 45 días, un mes y medio para que me pague, porque yo lo que necesito es vender. Y todo el mundo se inmiscuye dentro de esa práctica comercial de que vender es entregar la mercancía sin que me la paguen. Mala práctica. Eso no es lo correcto. Lo que pasa es que como las empresas ya vienen funcionando así hace mucho tiempo, pues ya quitarles esas mañas o esos malos hábitos ya es difícil. Por eso yo siempre les digo a ustedes que si van a empezar una actividad, no hagan eso. No den una mala costumbre a su cliente. Traten de que su cliente les pague siempre de contadito, contra entrega. Dirán ustedes, pero eso es muy difícil, Luis Eduardo, eso todo mundo da crédito. No, se puede, eso se logra. Lo que tiene uno que es tener un tacto, un tino y una estrategia comercial. Decirle, vea, señor, yo le voy a vender este producto, usted me lo va a pagar de contado, de una, como se dice, pero yo le voy a dar un descuento para que me lo pague. Tiene que dar algo a cambio, no puede ser así de chévere, porque lo contrario, muy difícil.
Pero como el empresario no quiere dar el descuento porque le va mal y que si le doy descuento, como dicen, no, si alcanza los gastos, los costos no me dan. Esas son prácticas que no son correctas. Preferible darse uno la pela, como se dice, reduciéndole el precio de venta, dándole un descuento y tener la plática. Que después de que usted le dé crédito a un cliente, primero vaya y búsquelo para que le pague. Y con la situación que hay cada vez más complicada, ¿no es cierto? Es cada vez más difícil tratar de recaudar lo que uno ha dado a crédito. Entonces usted hizo la factura. Cuando le hizo la factura a ese cliente, y si el cliente no le pagó, usted no le puede salir a la DIAN cuando vaya a devolver el IVA, que lo tiene que devolver cada bimestre o cada, bueno, según los periodos de pago, y decirle, qué pena, señores DIAN, pero no le puedo devolver nada porque mi cliente todavía a mí no me ha pagado. ¿Qué le va a decir la DIAN? Me tiene sin cuidado, usted hizo una factura, se obligó ya conmigo, DIAN, a devolverme esa plata. La DIAN no le va a decir si no le interesa si usted facturó y le pagaron o usted facturó y no le pagaron. Usted hizo la factura, ya quedó obligado. Y entonces, ¿qué sucede? Que muchas empresas, por estar haciendo esa práctica de vender a crédito, no pago de contado, ya el compromiso está adquirido. Y si no lo cumple, tiene unas sanciones. Y las sanciones con la DIAN no son solamente onerosas porque son impuestos, son intereses bastante costosos, sino que queda manchada su hoja de vida como empresario, como una persona de no una buena reputación comercial. Y lo otro, en determinado caso, que eso se le convierta en que el cliente nunca le fue a pagar y usted no le puede decir a la DIAN, señor DIAN, qué pena, pero es que el cliente al que yo le vendí entró en dificultades financieras y él acabó la empresa y no me pudo pagar a mí. Me tiene sin cuidado, le dice la DIAN. Eso sí es un problemita, mire a ver qué hace. Y llega el momento en que les han rematado muchas veces los bienes a las personas. Los bienes, digo yo, ya por propios o ni siquiera las empresas, sino su casita, su apartamento, y conoce uno casos en los que han llegado hasta ese tipo de situación. Entonces eso es un tema bien delicado, ¿no? El hecho de tener una empresa importante, interesante y todo lo demás, muy bueno, y ojalá se genere el empleo, se genere producción, se genere riqueza para un país y ustedes generen su propio puesto de trabajo, como lo han manifestado ya algunas personas que se presentaron aquí. Magnífico, pero también el cuidado que hay que tener en esa generación de ingresos y de la forma en que uno está atendiendo o comprometiéndose a hacer una venta. Entonces, no mal acostumbrar a las personas, a los clientes, porque cuando uno empieza el negocio es mejor, no, con calmita, no, listo, le vendo si me paga ya, le doy un descuento y acordemos un buen precio y listo. Dejo de recibir de pronto una utilidad, que es lo que piensa el empresario, pero es que dejo de ganar si le doy un descuento, entonces no gano. Siempre piensan en el tema de no gano, pero no piensan en el tema de la liquidez. ¿Y la plata? Ah, no, es que se me la va a pagar en el otro mes. ¿Le va a llegar? Las empresas que se quiebran, vulgarmente hablando, que se van a dificultades financieras, no es por falta de rentabilidad, es por falta de liquidez. Es decir, caso patético en nuestro país que lo conocemos, la salud. La salud en Colombia es que está quebrada. ¿Por qué? No porque no sea rentable, es muy rentable. Qué pena decirlo, ¿no? Que la salud es un negocio, no es que sea un negocio, sino que es rentable. Es que es muy distinto ser rentable a tener liquidez, son cosas diferentes. ¿Qué es lo uno y qué es lo otro? Ser rentable es que yo facturo, vendo y mis costos y mis gastos generan utilidad. Hay utilidad, buenas utilidades, pero la plata no me ha llegado. Lo que vendió el Estado, lo que vendió las empresas del Estado, los hospitales, las empresas, las IPS, cuando les devuelven lo que facturaron. Prestaron un servicio de salud, una cirugía, bueno, lo que sea, una hospitalización de unos pacientes y el FOSIGA y todo lo que hay que hacer les devuelve por allá a los 7, a los 8 meses.
7 y 8 meses que no tienen unos recursos y hay que pagar toda una cantidad de gastos, de nóminas, de medicamentos y de todo lo demás. Y por eso siempre esos hospitales que han liquidado y vuelven y arrancan, ese es un tema de nunca terminar, porque vuelven a caer en un tema muy estructural, falta de liquidez. Y cuando ustedes ven en las calles, en los negocios, en el comercio, que colocan un letrerito en un almacén que dice liquidación total, ¿qué fue lo que pasó? Dice liquidación. Ahí no le colocaron un letrero y rentabilidad. Le colocaron fue y liquidez, liquidación. Me quedé sin plata, sin liquidez. Entonces, ese manejo de los recursos de una empresa es bien complicado, pero también bien importante de tenerlo en cuenta para saber cómo se manejan las empresas y sobre todo estos temas del IVA, que eso no es para jugar y eso no es para decir hago lo que quiera, lo que considere. Entonces, para que lo tengan ahí en cuenta. Muy bien. Esto es entonces nuestra política fiscal, donde tenemos ya lo que repasamos, para no repetirlo, en términos de las actividades que genera el fisco y cómo está la distribución y qué ingresos tenemos y todo lo demás. En política monetaria, para adelantar un poquito eso, vamos al 1.2, política monetaria. Tiene que ver con la circulación del dinero en la economía. Y la circulación del dinero en la economía colombiana está regulada por el Banco de la República. Regulada, controlada por el Banco de la República. Y aquí voy a dejar unos temas para mirarlos de pronto en otra reunión. Vamos a anotar algunas cositas para analizarlos en detalle. Tasas de interés, banca de segundo piso, encajes, entidades multilaterales, que son las que les nombré, liquidez, lo mismo, de dinero, intermediación financiera, bueno, esos temitas los vamos a tocar entonces. Y miremos alguno de estos de manera rápida. Profe, una pregunta. Es que Señor. me surge una incógnita acá hablando de la política monetaria. ¿Cómo se mide la capacidad del dinero de un país? O sea, ¿cuánto billete depende de qué? Eso depende, alguna vez escuché, no sé, del oro que hay en el Sí, Banco de la el República. respaldo, sí, correcto. El Esas respaldo. son las reservas que tiene el Estado, están respaldadas en oro, que son los excedentes que se manejan de liquidez en el Estado a través de los depósitos de las entradas y salidas de divisas del país, manejados o controlados en el Banco de la República. Entonces, O todo sea, todo está representado en esas condiciones. Esa es la balanza, la famosa balanza cambiaria, que también está la balanza de pagos, la balanza comercial. Bueno, hay una serie de balanzas que definen eso, que tienen que o ver sea, más adelante cuando veamos el tema de comercio exterior. Ahí vamos a tocar algunas cositas de esas. ¿Yo, César? profe, si hay más oro en el Banco de la República, se puede producir más billete, No, más no, papel, no, no, ¿no? no, 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 no es tanto que se pueda producir o no producir, no, porque eso tiene un efecto inflacionario. Ah, ese es el otro tema aquí, tasas de inflación. Es Ya que hay les más explico. perdido, bro. No, ya, yo les voy a explicar un poquito adelante esas cosas. Vamos a hablar aquí un Listo. poquito de tasas de interés. Las tasas de interés en nuestro país son fijas o variables. Fijas y o cualquiera y o variables. Y en las variables
de estas variables tenemos en moneda nacional y en moneda extranjera. Las variables de moneda nacional son básicamente, bueno, sí, podemos mencionar esta, son básicamente estas. La DTF, la TCC y la VR. Traducción de esto, el depósito a término fijo, DTF, depósito a término fijo, la tasa de captación de corporaciones, TCC, repito, depósito a término fijo, tasa de captación de corporaciones y la unidad de valor real. No confundir con Dirección de Tránsito de Florida Blanca, Transportadora Comercial Colombia, que quedan ahí cerca, aquí en Bucaramanga las dos. ¿Ok? Son variables. Son en moneda nacional. ¿Por qué son variables? Estas cambian cada semana. Estas dos semanalmente van cambiando. Y la VR va cambiando cada mes, de acuerdo con la tasa de inflación. Y en moneda extranjera tenemos la Prime Rate y la LIBOR. Y las fijas son las que normalmente se utilizan para los créditos que nosotros como personas naturales sacamos. Un crédito para libre inversión, una tasa fija, ejemplo, el 1,52% mensual. Esa es una tasa fija. Se sacó un crédito al 1,05% mensual, tasa fija. Pero las empresas y algunas personas pues pueden sacar créditos en DTF, en TCC, en VR, tasa variable. Eso es más para personas jurídicas. Las empresas normalmente no les dan los créditos así como nos los dan a nosotros. ¿Y por qué a nosotros en tasa fija? Pues porque nosotros como personas naturales o tenemos un sueldo, un ingreso, y nuestro sueldo pues es constante durante un año, ¿sí? Entonces, ¿qué tal uno pagando una tasa variable y yo tengo un sueldo fijo? Pues una locura, ¿no? Entonces eso no es para nosotros, eso es para las empresas. Por eso algunos le preguntan a uno, profe Luis Eduardo, yo voy a sacar un crédito de vivienda y me lo están ofreciendo en VR, ¿usted qué opina? No, mijito. Es que me dijeron que era más barato, es que me dijeron, es que supe. No, usted hágalo siempre con una tasa fija. Sepa cuánto tiene que pagar desde que empieza y cuánto termina pagando al final. Y, más que tasa es el valor de la cuota que sea igual, eso es lo de menos, ¿ok? Diferente a los créditos en tasa variable. Señor. Yo tengo una consulta con respecto a la tasa de interés. Cuando la tasa de interés es efectiva anual, ¿cómo hago para sacarla efectiva mensual? Es decir, un crédito de, no sé, libre inversión, ¿no? Está un efectivo anual del 2, algo. ¿Cómo hago para saber cuánto es el interés de esa? ¿Cómo? No sé qué le están diciendo. Se divide en 12. Se divide en 12 ya. ¿No? Profe, pero yo siempre pues he visto eso, ¿no? Toca devolver a César y a todos ustedes para matemáticas financieras. El sábado tengo clase de matemáticas financieras a las 9 de la mañana ya en el instituto. La tengo virtual si quieren ahí. Mire, una tasa efectiva anual, un ejemplo, una tasa efectiva anual. Esto es un tema que ustedes ya vieron y conocieron en matemáticas financieras. Si no la vieron, se devuelven a ver. Efectivo anual. Me dice el amigo, ¿cuál será la tasa mensual de ese crédito? No es nada dividir entre 12. Cuando la tasa es una tasa efectiva anual, para saber la de un mes, 1 más la tasa efectiva anual elevado a la de un mes, entonces a la un doceavo, 12 meses en el año, menos 1. Y esa es la respuesta de su tasa mensual. Entonces, en este caso, hago aquí en la calculadora 1.14 elevado a la un doceavo, o sea, la raíz 12, un doceavo la raíz 12, menos 1, y eso en porcentaje, esto le da 0,0.010978,852.
que esto quiere decir en porcentaje el 1,0978852% mensual. Esa es. Pero sí, ustedes cuando van a sacar un crédito, nunca comparen que le digan una tasa mensual y el otro banco le diga una bimestral y el otro le diga trimestral. Siempre se compara es con la efectiva anual, que es la que nos va a decir el costo real de cada crédito, de cada operación. Después, si tenemos lugar, hacemos ejercicios de créditos y les hago una tablita en Excel para que ustedes puedan calcular también su cuota. Digan, quiero saber cuánto me queda mi cuota para un crédito de vivienda. Entonces, aquí lo hacemos. En el Excel es muy sencillo. Ahí lo puede Eso no es calcular. la amortización. Todo, sí, hacer la liquidación del crédito. Incluso en muchos bancos ya viene en la plantilla de que incluye aquí el valor del crédito, incluye aquí su edad, incluye aquí el seguro que tiene y le calcula y ya cuántos años lo quiere. Entonces ahí le dice su crédito queda amortizado durante 15 años, 10 años con una tasa del tanto y este es el valor de las cuotas a pagar, una cuota fija. Pero aquí lo que me preguntaba, no sé quién fue, la tasa efectiva anual convertida a mensual, ahí está la forma. Yo, profe, gracias, queda entendido. Ok, ok. Voy a volverlos para matemáticas financieras. Bueno, entonces les decía, para determinar estas tasas fijas y tasas en moneda nacional y extranjera, estas que son variables, ya hablábamos para empresas, y la Prime y la LIBOR se utilizan en créditos en dólares. Entonces aquí empresas que exportan o que importan no sacan los créditos en moneda nacional, los sacan en moneda extranjera. Estas tasas son mucho más económicas, pero tienen un agravante que va a depender del valor del dólar, que el dólar no suba, que el dólar baje, que el dólar sea estable, y sabemos cómo es nuestro país de volátil en esos conceptos, ¿no? Entonces aquí también hay un riesgo. Todo tiene un riesgo, obviamente. Bueno, eso en cuanto a tasas de interés, banca de segundo piso. Bueno, entonces, ¿qué hace el Banco de la República? ¿Cómo maneja la liquidez? Porque la liquidez, la circulación del dinero es con el fin de evitar lo último, aquí la inflación. Cuando hay mucho dinero circulante en una economía y la economía no está creciendo, se produce inflación. Lo que preguntaba ahorita César. Entonces, ponga allá que el Banco de la República saque dinero, haga que produzca ya billetes. Eso produce efectos inflacionarios porque no es producir dinero por producirlo. El dinero se va produciendo y se va dando en la medida en que el Estado, el país va creciendo. Tiene un crecimiento en el Producto Interno Bruto. Imagínense ustedes ahorita con la pandemia que no hubo crecimiento, porque el crecimiento fue negativo de menos, ¿cuánto llegó a estar? -8, -6% el PIB, que no es ajeno, ningún país fue ajeno a eso. Hubo recesión económica en todo el mundo, lo sabemos, eso es apenas lógico. Y que entonces, como no habían dinero, entonces que el Banco de la República se pusiera a imprimir billetes y a generar liquidez. Eso generaría una inflación terrible y estaríamos pues peor que los países aquí vecinos. Inflación en Venezuela, que llegó a ser como de 30.000% en un año, donde los productos suben de precio en la mañana, al mediodía y en la noche, y los sueldos no suben. Entonces, ¿cómo están las personas? Por eso están saliendo y por eso el país está en la situación en que está. Y ahí lo que hacen es quebrar a un país, liquidar un país, que es gravísimo. Ni siquiera las empresas, que ya están más que fuera de toda órbita comercial, es acabar con un Estado, que a Dios gracias, pues no hemos llegado a ese tipo de situación. Entonces siempre un gobierno, un Estado, lo que controla, lo que busca es que la tasa de inflación no sea muy alta. La inflación de nosotros el año pasado, ¿saben cuánto fue la inflación del año 2021? 5, algo. Correcto, 5,62 exactamente. Ustedes la buscan. La inflación fue del 5,62%, año 2021. Alto, bastante alto. Pero cualquiera dirá. Enero y febrero de este año terminó como casi en 7, porque ya va terminando el mes, en enero más que todo. Sí. Bueno. El mes terminó así como en 6, 7. Bueno, pero es que no no hay el que medir. aumento de los precios en todo, porque ahí la inflación está muy alta. Entonces el costo de vida del colombiano se aumenta, sube. Por eso, y ustedes que han hecho mercado y este año se han dado cuenta, los precios de los productos se han subido terriblemente. En todo tiene un aumento considerable. ¿Y los sueldos cuánto aumentan?
No, eso del 10%, eso fue una, No, ¿qué fue lo que aumentó como el 10%, César? No, no, no diga. ¿Qué fue lo que el, aumentó el sa- 10%? el salario mínimo legal El vigente. salario mínimo, el salario mínimo. El Sí, salario mínimo que estaba en 800 y pico pasó a 1.000.000 exactamente, aumentó el 10%. Pero eso, los eso fue demás que una, no tienen salario mínimo, ¿cuánto les aumentan? dependiendo, ¿no? Dependiendo del ¿Cuánto? sueldo. ¿Cuánto? Eh, Creo que son dos salarios mínimos vigentes en 0,5, ¿sí? Y así sucesivamente. Bueno, Entre más sueldo, pues es menos el aumento. usted trabaja en dónde, César? Yo trabajo en comida, en Ya le aumentaron el sueldo este año? este mes, si Dios quiere, ¿Cuánto le aumentan? 0,5. 0.5. Sí. No puede ser 0.5. Nada. Usted, Y la usted, inflación fue del 5.62. 5%, profe, Ah, el 5%. 5% es distinto, no Sí, sí, 0.5, el sí. 5%. Digo por ¿Y 100 y usted, listo. y usted cree que está bien su aumento del 5? Pues para los precios, o sea, los precios que están Pero es que dándose este mire, año, pero mire, sí, aquí está la respuesta. La tasa de inflación fue el 5.62. por Si a usted eso. este año, a nosotros, a mí en la universidad, este año me aumentan el 5.62, ¿me aumentaron? No, nada, Disminuyó Nada, punto igual, 62. no, nada. Ah, simplemente lo que igual, hicieron fue sigue igual. me ajustaron el sueldo a un aumento de inflación. De la tasa inflacionaria, sí. ¿Cuándo le aumentan a uno? ¿Cuándo es realmente un aumento? Cuando no hay inflación y se ve reflejado en el salario. No, Cuando me, cuando le Pues aumentan bajita. más, la inflación fue del 5.62. ¿Cuándo realmente me hubiesen aumentado el sueldo este año? ¿Cuánto me lo deben aumentar para que sea aumento? más ¿Cuánto del le deben? Más del 5,62. Más del 5,62, póngale el Más del 6. 5,62, Si le claro. aumentaron el 6, dice, uy, me aumentaron el 6. No, señor, no le aumentaron el 6, le aumentaron la diferencia entre el 6 con el 5.62. De resto, si a Sí, usted le sí. suben el 5 este año, lo dejaron por debajo. Si le O sea, dieron el estamos perdiendo. 5.60, si le dieron exactamente el 5.62, le hicieron fue un ajuste, no un aumento. Le ajustaron su sueldo, le ajustaron al costo de vida. ¿Sí Eso ven? es lo que uno no ve. Eso Entonces, no, o sea, entonces, bueno, acabo de aprender eso. Eso no para mí. bueno, De verdad, espero que profe. mañana no hayan paros armados en las empresas y que salgan a hacer huelga y sindicato y toda la cosa, pero No, es la situación, no, sí, sabemos que son las condiciones de nuestro país. Entonces, ¿qué sucede? Que las tasas de interés son un elemento para poder controlar esa inflación. ¿Cómo controla el Banco de la República la inflación con tasas de interés? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo controla el Banco de la República la inflación a través de las tasas de interés? Corchado, profe. Hmm. El Banco de la República puede intervenir, pero no, más que intervenir, ustedes han escuchado una noticia que saca el Banco de la República cada mes, que es la tasa de referencia del Banco de la República, que creo que está en el 4%. Después la buscamos, 4%. Estaba en el, no, subió, sí, subió a 75 puntos básicos, estaba en 3.25, está en 4. Y una vez vamos a buscarla. Aquí está, vamos a entrar aquí al Banco de la República, www.banrep.gov. Aquí está, Banco de la República. La tasa de intervención del Banco de la República está en... Ahora me quedaron ustedes acá. Aquí está. Estadísticas. Tasas de interés. Estadísticas. Tasas de interés. Tasa interbancaria. Tasa de interés de política monetaria. Aquí está, política monetaria. La tasa de intervención, las operaciones de mercado abierto, serie diaria, a ver si es esta, permítame a ver. 4, sí, tasa actual, ¿ves lo que se estaba diciendo? El 4%. Tasa actual 4 vigentes del 31 de enero de este año. Estaba en 3.75, si mal no recuerdo, y pasó aquí aquí vamos a mirarla, todas las series, a ver si aquí nos aparece. Entonces, a través de esta tasa, que es la que el Banco de la República dictamina, ya les explico, serie histórica, ahí está. Sí, estábamos en 2.75.
2.75, pam, 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 3, y aquí estamos en el 4. Esta ha sido la tasa. Llegamos a estar casi en el 8. Esta tasa de interés se reúne la Junta Monetaria. El Banco de la República tiene una Junta Monetaria que está integrada por el ministro de Hacienda, un representante del banco, un representante de los gremios. Bueno, ahí hay unas personas que incluso ahí en la página está. Y esta tasa que están viendo aquí, esta es la evolución de la tasa, 5%, y hoy estamos aquí en el 4, este año aquí está 22, enero del 2022, y estábamos, el año pasado estábamos aquí en 3, subió 100 puntos básicos. Cuando uno aumenta del 3 al 4, no dice que se aumentó el 1%. Las tasas nunca se hablan de que aumentan el 1 o disminuyen el 1. Si pasan de 3 a 4, del 4 al 3, se habla de puntos básicos. Y les explico acá, 100 puntos básicos son equivalentes, no escribir igual, sino equivalen al 1%. Entonces uno no dice la tasa subió el 1%, bajó el 1%, sino subió 100 básicos o bajó 100 básicos. Nunca se debe decir que subió en tanto porcentaje, porque el porcentaje es una medida distinta. Si usted le dicen, me subieron el 1% el sueldo, es el 1% del sueldo. Entonces las tasas también. Subieron el 1%, si uno lo dijera, es que a la tasa que tenía, calcúlele el 1% más. No, subieron 100 puntos básicos, que es esto. Entonces aquí, ¿qué sucedió? Que como ve, hay inflación, vea, subieron la tasa de intervención, la tasa esta de intervención del banco. Esta es una tasa que utiliza el Banco de la República para prestarle plata a los bancos locales. ¿Tiene usted si el Banco de la República le presta a los bancos? Sí, porque hay un problemita que a veces los bancos tienen, que por aquí se los escribí, que se llama encaje. Esto, los bancos tienen que hacer encajes. De cada 100 pesos que reciban en cuentas corrientes y en cuentas de ahorros, tienen que encajar en el Banco de la República casi 40, 45 pesos. ¿Qué tal que el banco que reciba 100 pesos preste los 100 pesos? ¿De quién son los 100 pesos que usted que tiene el banco? Un banco cualquiera. Banco Bogotá tiene 100 pesos. ¿Son del banco? ¿De quién son esos Son 100 pesos? míos, de los Son de las clientes. personas, de los clientes. Y si el cliente viene por la tarde y dice, es que yo ayer le dejé 100 pesos, por favor me los devuelve, y el banco le dice, ay, qué pena, los presté. Entonces el banco tiene que hacer encaje. No puede prestar todo. Debe encajar de cada 100 como 45 pesos. ¿Y qué sucede? Que a veces los bancos se desencajan, prestan más de lo que recibieron. Entonces recibieron tanto y se pusieron a prestar y quedaron desencajados, o cuando tienen que hacer el encaje no tienen. Entonces dice, no tengo para hacer el encaje, que es un tema legal. Y si no tienen, le dice, Banco de la República, me presta la plata, y el banco con mucho gusto se la presto, y ahí están las tasas. Entonces aquí se las está prestando a una tasa más alta. Y si se las está prestando a una tasa más alta, ¿qué significa? Que ese banco, entonces dice, me está subiendo el Banco de la República las tasas, entonces yo también voy a subir la tasa. Entonces el banco comercial sube la tasa del crédito. Y si a usted le suben la tasa del crédito, ¿usted saca plata o no saca plata prestada? Depende, profe, porque si No, No, si pero la no, sí, bueno, necesitas, sí, sí. no, pero depende. no vayamos a los extremos. Este César siempre me enreda. No, pues lo normal que es, que la gente dice, me están subiendo las tasas de interés, pues no, a esas tasas no voy a sacar crédito. Trata de que lo que hace el banco es regular. Entonces el banco no le puede decir a los bancos, los comerciales, suban las tasas de interés. Él lo hace a través de una tasa de intervención. Y ya con eso le está diciendo a la banca, ustedes si van a prestar plata, ya saben aquí lo que les va a pasar. Entonces ellos van a subir las tasas y el crédito se va a venir a menos. Dice la gente, en esas condiciones no saca crédito. Entonces no hay dinero circulando. Se evitó la circulación del dinero porque no la están prestando o no la quieren prestar, o yo como cliente no quiero hacer préstamos porque está muy costoso. Y si no hay dinero en circulación, vamos a controlar la inflación, porque la inflación no es más que exista dinero, que exista mucha plata circulando, y que las personas, como no hay producción adicional, compren lo mismo, pero a un mayor precio, porque hay mucha plata. Eso fue lo que generó ahorita la inflación. Había circulación de dinero, entonces ahora tienen que recoger esa plática. ¿Y cómo la van a recoger? Ya a través de que no van a existir los créditos, es decir, se van a bajar, van a quedar de pronto con dificultades de liquidez, entonces empiezan a bajar las necesidades de plata y suben las tasas de interés para evitar que se expanda el crédito y la gente tenga plata y empiece a gastar en lo que se le ocurra, y si no hay producción, no hay productos,
compran lo mismo a mayor precios y se sucede lo que estamos viendo de inflación, que fue lo que nos sucedió. Mientras que en la pandemia fue al revés. No había producción y las tasas de interés estaban bajitas, pero ¿quién sacaba créditos y todo cerrado, todo paralizado y las tasas estaban bajitas? Pero porque no estaba, el dinero no estaba circulando. Todas las empresas o la gran mayoría de empresas, muchas liquidadas, muchas acabadas, otras sin actividad. Entonces no estaba dinero circulando y no había la gente como loca comprando cosas. Antes, por el contrario, ¿dónde está la plata que no hay? No existe. Entonces la inflación se controló. Ella por sí solita tiene un efecto de control o de expansión. Los dejo aquí, muchachos, porque aquí ya me están sacando de la universidad. Entonces nos vemos, Dios mediante, en nuestro próximo encuentro. Como les dije, vamos a tener encuentros presenciales. ¿Cuándo? Análisis tenemos el próximo 24 presencial, de hoy en 8, a las 8 de la noche, allá en la UIS. Y el 3 de marzo. Ah, no, el 3 de marzo es con proyección de análisis. El 10 de marzo. El próximo 24 a las 8 y el 10 de marzo a las 8. ¿Listo? Nos vemos, muchachos. Los dejo aquí. Muchas Después gracias. nos vemos el próximo. Profesor, muchas Bueno, gracias. muy bien. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas Gracias. noches. Chao, chao.